No eres más que una envidiosa. La voz de mi madre, Rosalba, cortó el aire de la sala como un cuchillo helado, haciendo que hasta los villancicos que sonaban en la bocina parecieran callar de golpe. El aroma a ponche de frutas y canela que había llenado la casa en Coyoacán ahora se sentía pesado, sofocante. Las luces parpadeantes del árbol de Navidad de repente parecían burlarse de mí, iluminando la escena de mi propia ejecución familiar. Frente a mí, mi hermana menor, Griselda, sollozaba. Pero no era un llanto de tristeza genuina, era el llanto de una actriz consumada, el tipo de sollozo que había perfeccionado durante 29 años para conseguir exactamente lo que quería. Sus hombros se sacudían dramáticamente, y se cubría el rostro con unas manos adornadas con uñas de gel perfectamente esculpidas. Mi padre, Genaro, cumplía su papel habitual en estos dramas, el espectador pasivo. Sentado en su sillón reclinable, subió el volumen del partido de fútbol, una clara señal de que, para él, este infierno no estaba sucediendo. Y yo, Alitzel, era el centro del huracán. La causa de toda esta devastación. ¿Mi crimen? Haberme negado a comprarle a mi hermana una camioneta Mazda del año como regalo de Navidad. Todo había sido una emboscada, una obra de teatro perfectamente orquestada. Hacía un mes, mi madre nos había reunido en el chat familiar. Este año las cosas están muy difíciles para todos, escribió con una cadena de emojis de caritas tristes. Así que acordamos que no habrá regalos caros. Solo algo simbólico, para no perder la tradición. Lo importante es estar juntos. Yo sentí un alivio inmenso. Mauricio, mi esposo, y yo habíamos estado ahorrando para la ampliación de la cocina, y la idea de una Navidad sin la presión de los regalos me pareció un verdadero milagro. Perfecto, mamá. Me parece una excelente idea, respondí. Todos estuvieron de acuerdo. O eso creí. Llegamos a la cena de Nochebuena con una botella de vino caro para mi padre y una caja de chocolates artesanales para mi madre. Mis hijos, emocionados, les entregaron a sus abuelos unos dibujos enmarcados que habían hecho en la escuela. Todo parecía tranquilo, casi normal. Pero después de la cena, cuando nos sentamos en la sala, comenzó la función. Bueno, familia, anunció mi madre, aplaudiendo para llamar la atención. Aunque dijimos que no habría regalos, tu papá y yo hicimos un pequeño esfuerzo por alguien que se lo merece todo. Mis ojos se posaron en mis hijos, esperando ver su emoción, pero el gesto de mi madre se dirigió a Griselda. Con una sonrisa cómplice, le entregó un sobre brillante. Griselda lo abrió con una lentitud calculada y sacó un folleto. La foto de una camioneta Mazda CX-5 roja, reluciente, ocupaba toda la portada. No puede ser, chilló, llevándose las manos a la boca en una expresión de sorpresa que no engañaba a nadie. ¿Es para mí? Bueno, mija, intervino mi padre, por fin apartando la vista de la televisión. Es lo que siempre has querido. Pero, hay un pequeño detalle. Y entonces, todos los ojos se volvieron hacia mí. Sentí el peso de sus expectativas como una loza de concreto. Pensamos que tú, Alitzel, continuó mi madre, su voz melosa y manipuladora, que eres tan buena hermana y a la que le va tan bien, podrías darnos una manita con esto. Sería tu regalo de Navidad para ella. Imagina su carita manejando su camioneta nueva. El silencio que siguió fue denso. Pude sentir la mirada de Mauricio a mi lado, una mezcla de ira y resignación. Él ya sabía cómo terminaban estas historias. Pero esta vez, algo dentro de mí, algo que llevaba años agrietándose, finalmente se rompió. Miré a Griselda, que me observaba con los ojos llorosos, una súplica falsa en su rostro. Miré a mis padres, que me sonreían con la certeza de que yo, la hija responsable, la solucionadora de problemas, volvería a ceder. Respiré hondo, y con una calma que ni yo misma sabía que poseía, dije las dos palabras que cambiarían todo. No. No lo haré. El cambio en la atmósfera fue instantáneo. La sonrisa de mi madre se congeló y se convirtió en una mueca de incredulidad. La cara de Griselda se descompuso en un puchero de niña malcriada. Mi padre frunció el ceño. ¿Cómo que no?, siseó mi madre. Dije que no,
repetí, mi voz firme. El acuerdo fue no hacer regalos caros. Y una camioneta de más de 600.000 pesos no es exactamente algo simbólico. Y fue entonces cuando la bomba explotó. No eres más que una envidiosa. El grito de mi madre resonó, y con él, se desató el caos. Las acusaciones volaron, que yo era egoísta, que no quería ver feliz a mi hermana, que el dinero se me había subido a la cabeza. Yo permanecí de pie, inmóvil, mientras la tormenta de sus palabras me golpeaba. Pero ya no me dolían. Por primera vez, no sentía la necesidad de defenderme, de justificarme. Solo sentía una extraña y fría claridad. Me di la vuelta, tomé mi bolso y le hice una seña a Mauricio. Vámonos. Niños, pónganse los abrigos. No te vas a ir, amenazó mi padre, levantándose del sillón. Ignorándolo, me arrodillé para ayudar a mi hija con su abrigo. Detrás de mí, escuché a mi madre decir la frase que selló su destino: después de todo lo que hemos hecho por ti. ¡Qué mala hija eres! Me detuve un segundo, me giré y la miré directamente a los ojos. No dije nada. Solo la miré. Y en esa mirada, ella debió haber visto que la Alitzel que siempre cedía, la que pagaba sus deudas y resolvía sus problemas, acababa de morir en esa sala. Salimos de la casa y el aire frío de la noche en la Ciudad de México me golpeó el rostro. Se sintió como un bautismo. Se sintió como el principio del fin. O quizás, solo el principio. El viaje de regreso a nuestro departamento en Polanco fue silencioso. El único sonido era el zumbido del motor y la lejana sinfonía de cohetes que celebraban la Nochebuena de alguien más. Mis hijos se habían quedado dormidos en el asiento trasero, agotados por la emoción y la tensión. Mauricio conducía con las dos manos firmemente en el volante, su mandíbula apretada. Sabía que estaba furioso, no conmigo, sino por mí. No dijo nada, y se lo agradecí. No necesitaba palabras, solo su presencia sólida a mi lado. Mientras las luces de la ciudad pasaban borrosas por la ventana, mi mente se convirtió en una sala de exposiciones. Le llamo mi Museo de Agravios, una colección privada y polvorienta de recuerdos que normalmente mantenía bajo llave, pero que esa noche se había abierto de par en par, con cada pieza iluminada por un foco cruel y brillante. La primera exhibición en mi museo era un vestido de quinceañera. Rosa, pomposo, cubierto de cristales falsos. El vestido de Griselda. Tenía 16 años cuando celebró sus 15, porque mis padres insistieron en que debía tener la fiesta de sus sueños. Alquilaron un salón de lujo en el Pedregal, contrataron un servicio de banquetes y un DJ famoso. Recuerdo el costo exacto porque vi la factura por accidente, casi 500.000 pesos. Una fortuna que mis padres no tenían. Un mes después de esa fiesta, yo estaba en mi último semestre de contaduría en la UNAM. La inscripción costaba menos de 2.000 pesos, una cantidad ridícula en comparación. Cuando le pedí ayuda a mi madre, ella suspiró con cansancio. «Ay, mija, es que con la fiesta de tu hermana quedamos muy gastados. Ahorita no se va a poder». Su tono no era de disculpa, sino de fastidio, como si mi necesidad fuera una molestia inoportuna. Esa noche, empecé a trabajar en el turno de la madrugada en un Oxxo cerca de la universidad. Me gradué con honores y ojeras permanentes, pagando mi título con café soluble y noches sin dormir, mientras Griselda publicaba fotos de su fiesta con el hashtag # la mejor noche de mi vida. Caminé mentalmente a la siguiente sala del museo. En el centro, había una maqueta de la casa de mis padres en Coyoacán. Cuando decidieron comprarla, les faltaba una parte considerable para el enganche. Yo acababa de recibir mi primer bono importante en la firma de consultoría donde trabajaba. Tenía 30 años y mi propio sueño, el enganche para mi primer departamento. Pero mi madre me llamó llorando. «Es la casa de nuestros sueños, Alitzel. Si perdemos esta oportunidad, nunca nos lo perdonaremos. Préstamos el dinero, te lo juramos por la Virgencita que te lo pagamos en cuanto podamos». Les di todo lo que tenía. Cada centavo. Vacié mi cuenta de ahorros y se los transferí, despidiéndome de mi sueño para financiar el suyo.
El préstamo nunca se mencionó de nuevo. Un año después, vi una publicación de Rosalba en Facebook, una foto de ella y mi padre sonriendo frente a la fachada de la casa. El pie de foto decía, felices en nuestro hogar. Porque cuando trabajas duro y te esfuerzas, los sueños se cumplen. Almohadilla bendecidos. Sentí como si me hubieran abofeteado. Debajo, un comentario de Griselda, los mejores papás del mundo, se merecen esto y más. Nadie mencionó mi contribución. Mi sacrificio fue borrado de la historia oficial de la familia. La última pieza de la exposición de esa noche era un llavero. El de un sedán seminuevo que le compré a mi padre hacía 4 años. Su viejo coche se había convertido en un peligro, y me aterraba que tuviera un accidente. Encontré un auto confiable, lo pagué de contado y se lo llevé con un gran moño rojo. Durante la primera semana, estaba encantado. Pero pronto empezaron las quejas sutiles. El compadre Horacio se acaba de comprar un BMW, me dijo un domingo durante la comida. Ese sí es un carrazo, no como estas carcachitas. No me dio las gracias de nuevo. Simplemente asumió que era mi deber, y que mi elección, como siempre, no había estado a la altura de sus expectativas. El coche de Mauricio finalmente se detuvo en nuestro estacionamiento. El silencio en el interior era pesado. Llegamos, dijo suavemente. Me quedé mirando el tablero, perdida en mi museo. Una lágrima solitaria y caliente rodó por mi mejilla. Mauricio apagó el motor y se giró hacia mí. No intentó abrazarme ni darme un sermón. Solo extendió su mano y la puso sobre la mía. No fue tu culpa, Ali, dijo, su voz era un ancla en mi tormenta. Nunca lo ha sido. Y en ese simple gesto, en esas sencillas palabras, sentí que las paredes de mi museo comenzaban a temblar. Sabía que esa noche no se trataba solo de una camioneta. Se trataba de la fiesta de 15 años, del enganche de la casa, del coche de mi padre, de una vida entera de ser el pilar invisible, la cuenta bancaria de emergencia, la hija a la que se le exigía todo y no se le agradecía nada. Y supe, con una certeza aterradora y liberadora, que estaba a punto de incendiar el museo hasta los cimientos. La ironía más cruel, o quizás la más poética, era que la misma irresponsabilidad de mi familia me había entregado el arma que estaba a punto de usar. El poder que yo tenía sobre ellos no nació de la malicia, sino de sus propias crisis. Yo solo había sido lo suficientemente inteligente para asegurarme de que sus emergencias no se convirtieran en mi ruina. La historia de cómo me convertí en la dueña de sus vidas comenzó hace 7 años. Mi padre, Genaro, en un intento por demostrar que aún era un tiburón de los negocios, había invertido una fuerte suma de dinero en un esquema piramidal disfrazado de inversión en criptomonedas. Por supuesto, lo perdió todo. La deuda que contrajo para esa inversión puso la casa de Coyoacán, la misma que yo había ayudado a comprar, en riesgo de embargo. Recibí una llamada frenética de mi madre. Lloraba, gritaba que iban a terminar en la calle, que era el fin del mundo. Mi primera reacción fue el pánico, seguida de una oleada de resentimiento. Pero verlos perder la casa significaba perder mi propia inversión, el dinero que tanto me había costado ganar. No iba a permitirlo. En lugar de simplemente darles más dinero, hice algo diferente. Agendé una cita con el licenciado Cárdenas, un abogado fiscalista brillante y, francamente, un hombre con muy poca paciencia para las tonterías. Le expliqué la situación. Escuchó atentamente, revisó los documentos y me dio un consejo que cambiaría las reglas del juego para siempre. Señorita Litzel, dijo, mirándome por encima de sus gafas. Usted no tiene un problema familiar, tiene un problema de gestión de activos. Si sigue dándoles dinero, solo tapará un agujero mientras ellos cavan otro. La única solución lógica es proteger su inversión y tomar el control. Su plan fue simple y demoledor. Yo liquidaría la hipoteca restante directamente con el banco para detener el proceso de embargo. Pero a cambio, la propiedad de la casa se transferiría a mi nombre a través de un fideicomiso. El fideicomiso es un instrumento legal en México que permite a una persona, el fideicomitente, en este caso, mis padres, ceder la propiedad de un bien a una institución fiduciaria, un banco,
para que la administre en beneficio de un tercero, el fideicomisario, es decir, yo. Legalmente, yo me convertiría en la beneficiaria principal y, en esencia, en la dueña. Cuando les presenté la idea a mis padres, la simplifiqué. Es un trámite bancario para reestructurar la deuda, les dije. El banco necesita que yo aparezca como garante para poder liquidar todo. Es solo papeleo. Estaban tan desesperados y eran tan financieramente ignorantes que ni siquiera lo cuestionaron. Firmaron cada página que el licenciado Cárdenas puso frente a ellos en la notaría, aliviados de que, su hija la contadora, estuviera resolviendo el problema. Nunca leyeron la letra pequeña. No sabían que, con su firma, me estaban entregando las llaves de su reino. El auto de mi padre siguió una lógica similar. Cuando se lo compré, lo puse a mi nombre desde el principio. Mi excusa fue práctica: papá, así es más fácil con el seguro y la tenencia. Yo me encargo de todos los pagos y tú solo te preocupas por ponerle gasolina. Para él, sonó a comodidad. Para mí, era control. Era asegurarme de que ese activo, pagado con mi dinero, permaneciera legalmente como mío. Ahora, en el coche junto a Mauricio, todas esas decisiones pasadas convergieron en un único punto de claridad. No era una villana que había planeado esto por años. Había sido una hija que, intentando protegerse, había acumulado un poder que nunca quiso usar. Hasta ahora. Mauricio aparcó el coche en nuestro cajón de estacionamiento subterráneo. El silencio se rompió cuando finalmente me miró. Sus ojos no reflejaban un «te lo dije», sino una profunda comprensión. Conocía cada historia, cada sacrificio. Había sido testigo de mi lenta erosión a manos de mi propia familia. Mi amor, dijo, su voz suave pero firme. Te han hecho esto toda la vida. Te han hecho sentir que tu valor reside en tu capacidad para proveerles. La única pregunta que importa es, ¿qué quieres hacer ahora? Su pregunta no era una sugerencia. Era un permiso. El permiso que yo misma no me había atrevido a darme. El permiso para dejar de ser la red de seguridad y empezar a ser la arquitecta de mi propia paz. Lo miré, y las últimas dudas se desvanecieron. La tristeza se transformó en una resolución fría y dura como el acero. Quiero recuperar mi vida, Mauricio, le respondí. Quiero recuperarlo todo. Subimos a nuestro departamento. Mientras mis hijos dormían plácidamente en sus camas, yo abrí mi laptop. La pantalla iluminó mi rostro en la oscuridad. El juego había terminado. Y yo estaba a punto de hacer mi jugada final. La mecha que encendió la bomba de la Nochebuena no se prendió con el grito de mi madre, sino una semana antes, en una tarde de martes cualquiera. El verdadero catalizador fue una llamada telefónica, un evento tan mundano que su impacto fue aún más devastador. Estaba en mi oficina, en medio de una hoja de cálculo compleja, cuando mi celular vibró. Era un número desconocido. Normalmente no contesto, pero por alguna razón, lo hice. Buenas tardes, ¿hablo con la señorita Alitzel?, preguntó una voz masculina, joven y entusiasta. Sí, soy yo. ¿Quién habla? ¿Qué tal, Alitzel? Mi nombre es Ricardo, soy ejecutivo de ventas en Mazda Polanco. Le hablo con excelentes noticias. Su alegría era tan desbordante que me pareció casi agresiva. Solo para confirmar la cita para este viernes. Su hermana Griselda y su mamá, la señora Rosalba, estuvieron aquí ayer. Están encantadas con la CX-5 roja. Ya hicimos la solicitud de crédito y todo parece ir sobre ruedas. Me quedé en silencio, intentando procesar sus palabras. ¿Griselda? ¿Mazda? ¿Crédito? Disculpe, creo que hay un error, dije, mi voz sonando extrañamente lejana. Yo no he solicitado ningún crédito. Ricardo soltó una risita nerviosa. Ah, no, claro. El crédito estaría a su nombre, pero su mamá nos explicó todo. Nos dijo que es el regalo de Navidad para su hermana y que usted se haría cargo de la firma del contrato y el pago inicial este viernes. ¿Le parece bien a las 4 de la tarde?
El mundo a mi alrededor pareció ralentizarse. El zumbido del aire acondicionado, el tecleo de mis colegas, todo se desvaneció. En mi mente, la imagen se formó con una claridad brutal, mi madre y mi hermana, paseando por la agencia de autos, eligiendo colores y acabados, negociando con el vendedor, todo con la absoluta certeza de que yo, la hija obediente, el banco familiar, simplemente pagaría la cuenta. Ni siquiera me habían preguntado. Habían asumido mi dinero como propio, mi firma como una simple formalidad. Era la máxima expresión de su derecho adquirido sobre mi vida y mis finanzas. Señorita Litzel, ¿sigue ahí?, preguntó Ricardo, su tono ahora un poco menos entusiasta. Sentí una oleada de hielo recorrer mis venas. No era la ira caliente y explosiva que había sentido en otras ocasiones. Era algo mucho más profundo y peligroso, una calma glacial, una claridad absoluta. La última pizca de esperanza que albergaba, la tonta ilusión de que algún día me valorarían por ser yo y no por lo que podía darles, murió en ese instante. Sí, aquí sigo, respondí, mi voz controlada, casi robótica. Déjeme revisar mi agenda y yo le devuelvo la llamada para confirmar. Excelente. Quedo a sus órdenes. Felicidades a su hermana. Colgué el teléfono. Me quedé mirando la pantalla de mi computadora, pero no veía los números. Veía años de manipulación, de abuso emocional y financiero, condensados en esa única y arrogante llamada. Ellos no solo esperaban que pagara. Esperaban que me sintiera feliz de hacerlo. No grité. No rompí nada. Simplemente me levanté de mi silla, caminé hacia la oficina de mi jefe y le dije que necesitaba tomar el resto de la tarde libre por una emergencia familiar. Era la verdad, después de todo. La emergencia era que mi familia estaba a punto de descubrir con quién se habían estado metiendo durante los últimos 20 años. Mi primera llamada no fue a mi madre. Ni a Griselda. Fue al licenciado Cárdenas. Licenciado, soy Alitzel, dije en cuanto contestó. Necesito que nos veamos. Hoy mismo, si es posible. Alitzel, qué sorpresa. ¿Todo bien?, preguntó, su tono profesional pero atento. Todo está a punto de estarlo, respondí. Necesito que preparemos los documentos. Todos ellos. Hubo una pausa en la línea. Pude imaginarlo al otro lado, ajustándose las gafas, entendiendo perfectamente la gravedad en mi voz. Entendido, dijo finalmente. Lo espero en mi despacho en 1 hora. Esa tarde, mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, el plan tomó forma. El licenciado Cárdenas, con su eficiencia implacable, comenzó a redactar las notificaciones. Durante la semana siguiente, viví una extraña doble vida. Por fuera, era la Alitzel de siempre. Respondía al chat familiar, le daba me gusta a las fotos de Griselda posando con filtros de reno, y hablaba con mi madre sobre qué llevaría para la cena de Nochebuena. Ellas actuaban con una dulzura empalagosa, creyendo que su plan estaba funcionando, que la camioneta ya era un hecho. No tenían idea de que cada sonrisa que yo les daba, cada ok, mamá, que les enviaba por mensaje, era un paso más en la cuenta regresiva hacia su implosión. Mi silencio no era sumisión. Era una estrategia. Era la calma antes de la tormenta perfecta que yo misma estaba a punto de desatar. Y sabía, con una certeza que me helaba los huesos y a la vez me liberaba, que después de esta Navidad, nada volvería a ser igual. La puerta de nuestro departamento se cerró detrás de nosotros, y el sonido del cerrojo al girar fue como el punto final de un capítulo muy largo y doloroso de mi vida. Mauricio llevó a los niños, que se habían despertado aturdidos, directamente a sus habitaciones. Yo me quedé en la sala, en la penumbra, escuchando el silencio de mi hogar, un santuario que había construido lejos del caos de mi familia de origen. Me quité los tacones y caminé descalza sobre el piso de madera fría. Me serví un vaso de agua y me senté en el sofá, mi laptop sobre la mesa de centro, cerrada, como una caja de Pandora esperando ser abierta. Por unos minutos, solo respiré. Inhalar paz, exhalar veneno. Pero la calma no duró. Una oleada de culpa,
un tsunami cultural programado en mi ADN durante 38 años, amenazó con ahogarme. La voz de mi madre resonaba en mi cabeza: mala hija. Egoísta. Envidiosa. ¿Y si tenían razón? ¿Y si estaba destruyendo a mi familia por un capricho, por orgullo herido? La duda era un veneno insidioso, susurrándome que mi deber era aguantar, perdonar, seguir siendo el pilar, sin importar el costo. Cerré los ojos, sintiendo el peso de décadas de sacrificio. Estaba a punto de ceder, de tomar el teléfono y disculparme, de volver a mi jaula dorada de responsabilidad, cuando una imagen apareció en mi mente con la fuerza de un relámpago. No era una imagen del pasado lejano. Fue hace apenas 6 meses. Mi hijo, Leo, de 8 años, con su mochila de dinosaurios puesta, de pie junto a la puerta. Sus ojos, normalmente llenos de luz, estaban inundados de una decepción tan profunda que me partió el alma. Era el día del viaje escolar a African Safari, en Puebla. Llevaba meses esperándolo. Pero la noche anterior, tuve que decirle que no podía ir. La razón no fue una emergencia médica ni un gasto imprevisto nuestro. La razón fue que Griselda, mi hermana, había perdido su tarjeta de crédito después de un fin de semana de compras y necesitaba, urgentemente, que yo cubriera el pago mínimo para que no le afectara su historial. Eran casi 10.000 pesos. El mismo dinero que yo tenía destinado para el viaje de Leo. Pero, mami, se lo prometiste, me susurró, su labio inferior temblando. Lo sé, mi amor. Lo siento tanto. Te lo compensaré, te lo juro, le dije, mi voz rota, odiándome a mí misma, odiando a mi hermana, odiando mi propia debilidad. Ese recuerdo. El recuerdo de la tristeza de mi hijo, sacrificada en el altar de la irresponsabilidad de mi hermana, fue el antídoto contra la culpa. Mi deber no era con ellos. Mi deber era con los 2 pequeños que dormían en la habitación de al lado. Mi deber era enseñarles que el amor propio no es egoísmo y que poner límites es una forma de respeto. La duda se evaporó. La reemplazó una furia fría y decidida. Abrí la laptop. La pantalla iluminó mi rostro. Empezó la noche de los clics. El primer clic, la cuenta familiar de Netflix. Hice clic en Administrar perfiles. Rosalba. Genaro. Griselda. Eliminar. 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 La plataforma preguntó: ¿estás seguro? Sí, maldita sea. Nunca había estado más segura de algo en mi vida. El segundo clic, Spotify. Plan familiar premium. Miembros, Griselda, Genaro. Hice clic en Cambiar plan. Plan individual. Confirmar. La música de sus vidas, cortesía mía, acababa de detenerse. El tercer clic, el plan de telefonía celular. Entré al portal de la compañía. Vi las 3 líneas adicionales que colgaban de mi cuenta principal, acumulando gigas de datos en redes sociales y llamadas interminables. Cancelar línea. Motivo: ya no se requiere. Repetir. Repetir. El cuarto clic, Amazon. Entré en mi cuenta, navegué hasta la sección de Mi monedero y luego a Administrar métodos de pago. Allí estaban, como parásitos digitales, sus direcciones de envío, sus pedidos anteriores, y mi tarjeta de crédito guardada como método de pago predeterminado. Eliminar. Eliminar todas las direcciones que no fueran la mía. Cambiar contraseña. Cerrar sesión en todos los dispositivos. Cada clic era un golpe de martillo, rompiendo los eslabones de una cadena invisible que me había mantenido prisionera. Con cada clic, sentía que recuperaba un pedazo de mí misma. Era una limpieza, una purga digital y emocional. Finalmente, abrí mi correo. Allí estaban, esperando en la carpeta de borradores. 2 correos, redactados por el licenciado Cárdenas, con un lenguaje legal, frío e impersonal. Uno para mis padres. Otro para mi padre específicamente. Los abrí y leí sus títulos una última vez.
Notificación formal de desalojo. Requerimiento formal de devolución de vehículo. Mi dedo índice se posó sobre el trackpad, justo encima del botón enviar. Todo lo que me separaba de la guerra total era 1 milímetro de presión. Pero me detuve. No. Aún no. La ejecución debía ser perfecta. Necesitaba que ellos dieran el siguiente paso en falso. Y sabía, conociéndolos, que no tendría que esperar mucho. Cerré la laptop. La primera fase de la operación estaba completa. Ahora, solo quedaba esperar el amanecer. No tuve que esperar mucho. A las 6:15 de la mañana de Navidad, mi celular, que había puesto en modo silencioso, comenzó a vibrar sobre la mesa de noche con la insistencia de un terremoto. Lo ignoré. Sabía que eran ellos, descubriendo poco a poco que su mundo de comodidades gratuitas se había derrumbado. Primero sería el wifi de la casa, luego el Netflix en la televisión, el Spotify en sus celulares. Una lenta y agónica muerte por 1000 cortes digitales. A las 7:30 de la mañana, las vibraciones cesaron y fueron reemplazadas por el sonido agudo y autoritario del timbre de mi edificio. Mauricio y yo nos miramos en la cama. Él ya estaba despierto, observándome. Llegaron, dijo, sin sorpresa. Lo sé, respondí, levantándome y poniéndome una bata. Pero no vinieron solos. Me asomé por la ventana de nuestra habitación, que daba a la calle. Abajo, frente a la entrada de nuestro edificio, no solo estaban mis padres, con rostros desencajados por la furia y el pánico, sino también una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Habían llamado a la policía. La audacia, la desfachatez de su jugada casi me hizo reír. Siempre eran las víctimas, siempre los agraviados. Voy a bajar, le dije a Mauricio. Quédate con los niños. No quiero que vean esto. Ten cuidado, Ali, me advirtió. El tiempo de tener cuidado se acabó, respondí, y sentí una oleada de poder al decir esas palabras. Bajé por el elevador, sintiendo mi corazón latir con fuerza, pero no de miedo, sino de adrenalina. Cuando llegué al lobby, el conserje, un hombre mayor y amable, me miró con preocupación. Los 2 oficiales y mis padres ya estaban esperando frente a mi puerta. Abrí. La cara de mi madre era una máscara de tragedia. Llevaba puesto su abrigo sobre el pijama, como si hubiera salido corriendo en medio de una catástrofe. Mi padre estaba a su lado, con una expresión de justa indignación. Oficial, gracias a Dios que llegaron, exclamó mi madre antes de que yo pudiera decir nada, señalándome con un dedo tembloroso. Es ella, mi hija. Creemos que está en peligro, no está bien de la cabeza. Uno de los oficiales, un hombre joven con una expresión seria, me miró. ¿Señorita Alitzel? Soy el oficial Ramírez. Recibimos una llamada de emergencia de sus padres. Afirman que usted ha cortado las comunicaciones y servicios básicos de su hogar y que temen por su bienestar y el de usted. Mi madre aprovechó la pausa para añadir más drama. Anoche se fue de la casa gritando, diciendo cosas sin sentido. Y hoy despertamos y no tenemos internet, ni teléfono, nada. Nos tiene secuestrados en nuestra propia casa. Y no sabemos si está bien, tenemos miedo de que se haga algo. Era una actuación digna de un Oscar. La madre preocupada, la hija inestable. Un intento burdo y desesperado por pintarme como la loca, la villana, para que la policía interviniera y me obligara a restaurar su cómodo status quo. Respiré hondo y miré directamente al oficial Ramírez. Con toda la calma del mundo, le respondí. Buenos días, oficial. Agradezco su preocupación. Soy Alitzel, y estoy perfectamente bien. Es cierto que anoche hubo una discusión familiar, y es cierto que esta mañana cancelé algunos servicios. Pero creo que hay un malentendido fundamental. Metí la mano en la bolsa de mi bata y saqué mi cartera. Le mostré mi identificación oficial. Luego, saqué una copia de los recibos de Telmex, del plan de telefonía celular y un estado de cuenta de mi tarjeta de crédito donde se veían los cargos de Netflix y Spotify. Como puede ver, oficial, continué,
mi voz tranquila y clara, la línea telefónica, el internet, y todas las suscripciones de streaming están a mi nombre y se pagan con mi dinero. Estos son mis servicios personales. Anoche, informé a mis padres que ya no deseaba compartirlos con ellos. No hay ningún secuestro, no hay ninguna amenaza. Simplemente, he decidido dejar de pagar por sus comodidades. Es una disputa civil, no un asunto policial. El oficial Ramírez examinó los documentos. Su expresión cambió de seria a ligeramente fastidiada. Miró a mis padres, y luego a mí. El otro oficial, que había permanecido en silencio, se cruzó de brazos. Podía ver en sus ojos que habían entendido la situación perfectamente. Habían lidiado con dramas familiares como este cientos de veces. Señora, dijo el oficial Ramírez, dirigiéndose a mi madre, su tono ahora formal y carente de simpatía. Hacer un reporte falso o utilizar la línea de emergencia para una disputa doméstica que no implica violencia es una falta administrativa. La señorita tiene derecho a hacer lo que quiera con sus propias cuentas. La cara de mi madre pasó del pánico fingido a la furia real. La humillación era evidente. Su plan se había desmoronado. Pero, es nuestra hija, balbuceó, como si ese lazo de sangre le diera derecho eterno a mi billetera. Eso no cambia los hechos, concluyó el oficial. Se giró hacia mí. ¿Usted se encuentra bien? ¿Se siente segura? Completamente, oficial. Gracias. Bien. Entonces nos retiramos. Dirigió una última mirada de advertencia a mis padres. Que tengan un buen día de Navidad. Los dos oficiales se dieron la vuelta y se fueron, dejándonos a los tres en un silencio espeso y cargado de hostilidad. El último recurso de mis padres, el de la victimización pública, había fracasado estrepitosamente. Y en sus ojos, vi algo que nunca antes había visto, el miedo. El miedo de alguien que acaba de perder todo el control. Sabía que ese era el momento. La señal que había estado esperando. El portazo de la patrulla al cerrar fue como el disparo de salida. En cuanto los oficiales doblaron la esquina, la fachada de víctimas preocupadas de mis padres se derritió, revelando la furia pura que había debajo. El celular en mi bolsillo comenzó a vibrar sin parar. No necesitaba mirar para saber qué era. El grupo de WhatsApp familiar, Familia Unida, qué ironía, explotando con acusaciones y amenazas. ¿Cómo te atreves a humillarnos así? Estás muerta para nosotros. Espero que estés feliz, lo has destruido todo. Leí los mensajes mientras subía en el elevador. No sentí dolor, ni tristeza. Sentí una extraña paz, la paz que viene con la certeza de que has tomado la decisión correcta, sin importar lo terrible de las consecuencias inmediatas. Su reacción visceral solo confirmaba lo que yo ya sabía, su amor estaba condicionado a mi obediencia y a mi dinero. Entré a mi departamento. Mauricio estaba en la cocina, preparando el chocolate caliente para los niños. Me miró, una pregunta silenciosa en sus ojos. Hicieron exactamente lo que pensé que harían, le dije, mostrándole la pantalla del celular. Él asintió lentamente. Entonces, es hora. Es hora, confirmé. Me senté en el escritorio de nuestro pequeño estudio, el mismo lugar donde pasaba horas trabajando para ganar el dinero que ellos gastaban tan alegremente. Abrí la laptop. El zumbido suave del ventilador era el único sonido en la habitación. Navegué hasta mi correo, a la carpeta de borradores. Allí estaban. 2 misiles balísticos intercontinentales digitales, listos para ser lanzados. Respiré hondo. Hice clic en el primer correo, dirigido a la dirección de mi madre y con copia a la de mi padre. El remitente no era yo. Era, Despacho Jurídico Cárdenas y Asociados. Hice clic en enviar. Luego, abrí el segundo, dirigido únicamente a mi padre. Clic, enviar. Un pequeño sonido de esbozos confirmó que los mensajes habían sido enviados. Me recargué en mi silla y me imaginé la escena. Me los imaginé llegando a su casa, todavía echando humo por el fiasco con la policía.
Me imaginé a mi madre abriendo su correo en la tablet, esperando encontrar una disculpa mía. Y en su lugar, encontrando esto. El primer correo era una obra de arte legal. El asunto decía: notificación formal de terminación de contrato de comodato y solicitud de desalojo voluntario. El texto era frío, impersonal y demoledor. Citaba los artículos pertinentes del Código Civil, explicaba que el contrato de comodato, un término legal para un préstamo de uso gratuito, bajo el cual ellos habitaban la propiedad con dirección en Coyoacán, quedaba formalmente terminado. Se les otorgaba un plazo de 30 días naturales a partir de la recepción de dicha notificación para desalojar la propiedad de manera voluntaria y pacífica. Se les advertía que, de no cumplir, se iniciarían acciones legales para solicitar un desalojo forzoso. Y, para que no quedara duda alguna, adjuntaba una copia digital del título de propiedad inscrito en el registro público, donde mi nombre, Alitzel, figuraba claramente como única y legítima fideicomisaria propietaria. El segundo correo, el dirigido a mi padre, era más corto pero igualmente letal. Asunto: requerimiento formal de devolución de bien mueble propiedad de tercero. El texto le informaba que el vehículo sedán, con número de serie y placas específicas, era de mi propiedad. Se le solicitaba coordinar, en un plazo no mayor a 72 horas, la entrega del vehículo en mi domicilio. Se le advertía que el uso continuo del vehículo sin mi consentimiento podría constituir el delito de abuso de confianza. Adjunto, una copia de la factura original del auto, a mi nombre. Pero el golpe de gracia, la pieza final de mi estrategia, estaba en otro archivo adjunto en el primer correo. Era un documento PDF, elegantemente diseñado por mí misma, con el logo de mi propia empresa de consultoría. El título no era agresivo. Simplemente decía: Registro de apoyo financiero brindado a la familia, periodo 2010 a 2025. Dentro, había una hoja de cálculo detallada, con fechas, conceptos y montos. La colegiatura de la Universidad Privada de Griselda. Los pagos de sus tarjetas de crédito. Los viajes. Las emergencias. El enganche de la casa. El coche. Los supermercados. Los impuestos prediales que, se les olvidaba, pagar. Cada peso estaba documentado. No lo hice para cobrarles. Sabía que nunca podrían pagarme. Lo hice para que vieran, en blanco y negro, la magnitud de su dependencia. Para que la narrativa de, todo lo que hemos hecho por ti, se derrumbara bajo el peso de la evidencia irrefutable de todo lo que yo había hecho por ellos. Al final de la tabla, en negrita y de un tamaño de fuente considerablemente mayor, estaba el total. Total de apoyo brindado, $4,827,540.00 MXN. Casi 5 millones de pesos. Cerré la laptop. El silencio en mi departamento era absoluto. Afuera, la ciudad celebraba la Navidad. Adentro, yo acababa de detonar una bomba nuclear en el corazón de mi familia. No me sentía victoriosa. No me sentía feliz. Me sentía vacía. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentía libre. Después del envío de los correos, sucedió algo extraordinario: mi teléfono dejó de vibrar. La avalancha de mensajes de odio, las llamadas perdidas, todo se detuvo. Fue reemplazado por un silencio digital tan profundo y absoluto que era casi palpable. Era el silencio del shock, el silencio de la incredulidad total. El silencio de alguien que acaba de recibir un golpe tan fuerte que aún no siente el dolor. Durante las siguientes horas, me dediqué a mis hijos. Jugamos con los regalos que les había traído Santa Claus, armamos un rompecabezas en el suelo de la sala y vimos una película de Navidad. Intenté estar presente, reír con sus bromas, disfrutar de su inocencia. Pero una parte de mi mente estaba en otro lugar, esperando. Esperando la inevitable réplica. La primera grieta en el silencio apareció alrededor de las 4 de la tarde. El teléfono sonó. No era mi madre ni mi padre. Era mi tía Delia, la hermana menor de mi madre y su principal cómplice en el comité de chismes familiar. Contesté, preparándome para una andanada de reproches. Pero su voz no era agresiva.
Era confusa. Alitzel, mija, comenzó, su voz temblorosa. Tu mamá me llamó. No le entendí nada, solo lloraba y gritaba. Dijo algo de unos abogados, de la casa. ¿Qué está pasando? ¿Es verdad lo que dice? Su pregunta me confirmó que el mensaje había sido recibido y que su impacto era el esperado. No le di detalles. No le di munición para el drama. Tía, respondí con una voz calmada y distante. Lo que está pasando es un asunto privado entre mis padres y yo. Agradezco tu preocupación, pero te pido que te mantengas al margen. Hubo un silencio desconcertado al otro lado. Ella esperaba que yo me quejara, que le contara mi versión para poder analizarla y criticarla. Mi respuesta cortés pero firme la desarmó. Bueno, pero, somos familia, balbuceó. Exacto, dije, antes de que pudiera continuar. Y por eso mismo, espero que respetes mi decisión. Que tengas feliz Navidad, tía. Y colgué. El plato fuerte llegó una hora después. El nombre de Griselda apareció en la pantalla de mi celular. Esa era la llamada que realmente estaba esperando. Respiré hondo y contesté. Al principio, no dijo nada. Solo escuché su respiración agitada, casi un sollozo. La reina del drama estaba, por una vez, sin palabras. ¿Griselda? Pregunté, mi tono neutro. ¿Por qué? Susurró, su voz rota, despojada de toda su arrogancia habitual. Era el llanto genuino y aterrorizado de alguien a quien le acaban de quitar el suelo bajo los pies. ¿Por qué nos haces esto, Alitzel? ¿Qué te hicimos para que nos odies tanto? La pregunta era tan absurda, tan llena de una ceguera autoinfligida, que casi me reí. ¿Odiarlos? No, yo no los odiaba. El odio requiere energía, pasión. Lo que yo sentía era un agotamiento profundo, una indiferencia ganada a pulso. No te odio, Griselda, respondí, y mi voz sonó tan clara y firme como una campana. El problema es que tú nunca me viste a mí. Nunca viste a tu hermana. Solo viste un plan de rescate financiero, una solución a tus problemas, un cajero automático con lazos familiares. Eso no es cierto, intentó replicar, pero su voz se quebró. ¿No lo es?, la interrumpí. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba yo? ¿Qué te ofreciste a ayudarme con algo? ¿Qué te acordaste de mi cumpleaños sin que Facebook te lo recordara? Tu mundo gira alrededor de ti misma, y yo he sido uno de los planetas que mantenían tu órbita estable. Pero mi sol se está apagando para ti. Escuché un sollozo más fuerte. ¿Pero a dónde vamos a ir? Nos estás echando a la calle. A tus propios padres. Y ahí fue donde tracé la línea final. Ahí fue donde la Alitzel complaciente murió para siempre. Ese ya no es mi problema, Griselda, dije, cada palabra deliberada y fría. Ustedes son adultos. Es hora de que empiecen a actuar como tales. Tienen 30 días para encontrar una solución. La misma cantidad de tiempo que yo tuve que trabajar en un Oxxo de noche para pagar mi título mientras tú disfrutabas de tu fiesta de 15 años. El silencio al otro lado fue mi respuesta. Había tocado una herida que ella ni siquiera recordaba, pero que para mí seguía abierta. Y una cosa más, añadí, antes de que pudiera decir nada. Dile a mamá que ya no tiene que preocuparse por mi envidia. Es difícil envidiar algo que ya no te importa en lo más mínimo. Y sin esperar respuesta, colgué. Apagué el celular y lo dejé sobre la mesa. Sentí que me quitaba de encima un peso de varias toneladas. La guerra no había terminado, lo sabía. Pero la batalla más importante, la batalla contra mi propia culpa y mi sentido del deber mal entendido, la acababa de ganar. Los 30 días siguientes fueron un borrón de drama distante. Hubo intentos de manipulación a través de otros familiares, mensajes de texto que iban de la súplica a la amenaza, e incluso un intento fallido de mi padre de aparecerse en mi oficina sin avisar, del cual mi asistente lo despachó cortésmente. Me mantuve firme. Toda comunicación, les informé a través del licenciado Cárdenas,
debía ser a través de nuestros abogados. El muro que había construido era impenetrable. Cumplido el plazo, desocuparon la casa. No de forma pacífica. Según el abogado, fue necesario enviar un recordatorio final amenazando con el desalojo forzoso para que finalmente se fueran. Dejaron el lugar en un estado lamentable, como un acto final de despecho infantil. Pero no importaba. Estaban fuera. Mi padre entregó las llaves del auto una semana después, dejándolas con el conserje de mi edificio sin decir una palabra. Llegó la primavera, y con ella, una sensación de renovación que iba más allá del cambio de estación. Un sábado por la mañana, Mauricio y yo estábamos de pie en medio de la sala de la casa de Coyoacán. Estaba vacía, resonando con el eco de nuestros pasos. Ya no olía a ponche ni a tensión, sino a pintura fresca y a la promesa de un nuevo comienzo. ¿Estás segura de que no quieres venderla?, me preguntó Mauricio, pasando un brazo por mis hombros. El valor de las propiedades en esta zona se ha disparado. Podríamos invertir ese dinero. Negué con la cabeza, una sonrisa formándose en mi rostro. No. Esta casa me costó demasiado, y no hablo de dinero. No voy a dejar que se la quede un extraño. Tengo un plan mejor. Contratamos a un equipo de arquitectos, amigos de Mauricio. Durante los siguientes meses, la casa que había sido el escenario de tanta angustia se transformó. Tiramos muros, abrimos espacios, dejamos que la luz entrara a raudales. La planta baja se convirtió en el nuevo y espectacular estudio de arquitectura de mi esposo. La planta alta, en una increíble sala de juegos para mis hijos, una biblioteca y un cuarto de huéspedes para cuando vinieran sus amigos. La casa ya no era un monumento a mi sacrificio, se había convertido en un testimonio de mi libertad. Supe, por mi tía Delia, quien ahora me llamaba con un tono mucho más respetuoso, que mis padres y Griselda se habían mudado a un pequeño departamento de 2 recámaras en la colonia Doctores. Uno que sí podían pagar. Genaro, mi padre, ahora se movía en transporte público. Y Griselda, la influencer, había tenido que conseguir un trabajo real como recepcionista en un consultorio dental. Su cuenta de Instagram, antes llena de viajes y restaurantes caros, ahora mostraba selfies con filtros y frases motivacionales vacías. Mis padres intentaron contactarme un par de veces. Mensajes de texto en mi cumpleaños, una llamada de mi madre en el Día de las Madres. Sus disculpas eran débiles, siempre teñidas de autojustificación. Quizás nos equivocamos, pero tú también fuiste muy dura, me escribió mi madre una vez. No respondí. Entendí que ellos nunca cambiarían, porque para cambiar, primero tendrían que admitir que hicieron algo mal, y su orgullo era más grande que su amor. No los odio. He estado yendo a terapia para procesar décadas de manipulación, y mi terapeuta dice que la indiferencia es el verdadero opuesto del amor, no el odio. Y eso es lo que siento, una calma y bendita indiferencia. Su vida ya no es mi responsabilidad. Anoche, mientras arropaba a mi hija, ella me miró con sus grandes ojos curiosos. Mami, ¿por qué ya no vamos a casa de los abuelos? Le acaricié el cabello y le dije la verdad, en su versión más simple. Porque, mi amor, la familia es un equipo. Y en un equipo, todos deben cuidarse y respetarse. A veces, cuando alguien en el equipo no juega limpio, lo mejor es tomar un descanso para que todos puedan aprender a jugar mejor. Ella asintió, satisfecha con la explicación. Y yo supe que había tomado la decisión correcta. No destruí a mi familia. Destruí el sistema tóxico que ellos llamaban familia. Rompí un ciclo que, de haber continuado, probablemente habría dañado a mis propios hijos. Les enseñé, con mis acciones, que el amor no es un cheque en blanco, que la generosidad no significa permitir que te pisoteen, y que tu paz mental es el activo más valioso que posees. Aún así, hay noches, en la quietud de la madrugada, en que la duda regresa como un fantasma. La voz de mi madre gritándome, envidiosa, resuena en mi cabeza. Me pregunto si hubo otra manera, una forma menos drástica de hacer las cosas. ¿Hice lo correcto al recuperar lo que era mío, o fui demasiado lejos y destruí a mi propia familia? A veces,
Esa pregunta todavía me quita el sueño. ¿Ustedes qué hubieran hecho en mi lugar?